Hola familia, aquí Luis Jesús Cari Otorongo y estos son ritos para el solsticio de invierno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, primero que todo decirles que esto no es una bobada, ¿no? Hay que tomarlo, la verdad que muy, muy en serio. Yo les recomiendo poder vivir esta experiencia junto en tribu con alguna persona que esté iniciada o una persona originaria para que pueda guiar la ceremonia, porque la verdad son formas mucho más elaboradas para conectar con lo que es la energía viviente y en este caso con el proceso de el año nuevo andino amazónico. Con lo que vamos a conectar son espíritus de la naturaleza. Son los espíritus más antiguos del planeta. Estamos hablando del sol, estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la noche. Imagínense cuántos años tiene la noche, del día, del amanecer. Son manifestaciones de la energía viviente muy antiguas. Por lo tanto, no es un juego acercarse con ellas. Todo lo contrario, son muy poderosas. Lo que sí que los espíritus de amor y compasión, estas fuerzas de la naturaleza, son sumamente abiertas a recibirnos a nosotros. La verdad es que la naturaleza pide a gritos que el ser humano vuelva nuevamente a la tierra, vuelva nuevamente a conectarse con ella, volvamos nuevamente, ¿cierto?, a tener esa relación interpersonal que siempre la tuvimos y que ahora en este último tiempo nos hemos alejado tanto. Lo que sí nos es nueva. Cuando niños, cuando niñas saludamos al sol, saludamos a la noche, o la día, o la sol, etcétera, o la tierra. Y si alguno de ustedes tiene el privilegio de estar con personas originarias, se va a dar cuenta que saludan todo el tiempo. Le dicen mamita, mamita, mamito, hola mamita luna, hola papito sol, hola mamita tierra, y están en un constante aire, en una constante reciprocidad con estas fuerzas de la naturaleza. Por lo tanto es volver a ser niños, es volver a jugar, a disfrutar, ¿cierto?, el aquí y la ahora. El imaginar, la imaginación es muy importante, es el primer paso, digamos. Según muchas fuentes antropológicas dicen que la imaginación es el mayor y más antiguo recurso curativo de la humanidad. Entonces, si tomamos en cuenta el lado de despertar a nuestras niñas, niños interiores, nuestros niños, niñas sagrados, sagradas, es que tampoco, a pesar de que estos espíritus hay que llegar con mucho respeto, no son conexiones nuevas, son conexiones muy antiguas, ya lo hemos venido haciendo hace mucho tiempo. No necesitamos un curso para poder conectar con el sol, no necesitamos un curso para poder vivir, digamos, este proceso. Lo podemos vivir desde la tranquilidad de nuestro hogar, o también vivirlo en familia, o también vivirlo en tribu con un guía, con una guía, como también anteriormente les comenté. Bueno, lo importante es partir, lo importante es iniciar, lo importante es poder darnos cuenta de que es una época, una fecha muy importante para muchas naciones indígenas de todo el planeta. En el caso del hemisferio sur, entre el 20 y el 23 de junio, más o menos sucede este acontecimiento astronómico. Entonces es importante saber de que como personas del mundo contemporáneo nos estamos volviendo a reconectar con un proceso que todos nuestros ancestros lo vienen haciendo. Entonces, a modo de resumen, el sol justo antes del solsticio de invierno está muy chiquitito, está con poca fuerza, con poca luz, incluso las noches cada vez están durando más. Al momento del solsticio de invierno, en la mañana siguiente, el sol empieza a crecer nuevamente. Por lo menos en el hemisferio sur, el sol está acostado hacia el norte. Por lo tanto, el sol empieza a subir para luego alcanzar su cenit más alto ya en el solsticio de verano, que se celebra entonces, donde hubo mayor oscuridad, se celebra el paso de donde la noche es más larga al paso donde los días comienzan a durar mucho más. Se celebra el regreso de la luz,
se celebra el regreso del sol, del Tata Inti, de Hanas Pachapunco, se celebra el regreso de Wilcatata, se celebra el regreso, ¿cierto?, de los rayos del sol, los cuales van a permitir el inicio de un nuevo año agrícola. Este acontecimiento, la verdad que es muy importante en nuestra sociedad contemporánea, pasa completamente desapercibido. Y la verdad que en Chile desde hace muy poco, este día, el 21 de junio, es el día de los pueblos originarios, de las naciones indígenas, y la verdad que me llena de emoción porque cada vez se está reconociendo más, ¿cierto?, toda su labor y el reconocimiento de sus territorios y también de su cultura ancestral. Y la verdad que eso es muy importante, que nosotros como gente contemporánea les apoyemos 100%, porque de ellos viene un códice, de ellos viene una llave, un código. Ellos tienen la forma de poder conectar con la Pachamama, con la naturaleza, con el cosmos de energía viviente, con los árboles, con los animales, etc. Muchas naciones tienen esto hace miles de años y varias de ellas se están abriendo hoy en día, justo en este tiempo, donde nosotros, incluso gente contemporánea que no tiene linaje, que no tiene apellido, puede conectar, puede aprender, incluso puede enseñar. Entonces, en mi grado de Pampa Misayo, en mi grado de sacerdote andino, les voy a enseñar un pequeño rito que se basa en 3 pasos para poder celebrar de alguna u otra manera este hito, este acontecimiento, para celebrar el verdadero año nuevo, como yo le digo. Yo celebro varios años nuevos y entre ellos, claro, del calendario gregoriano, pero que la verdad que para mí es muy importante. Mi año verdaderamente inicia, ¿no?, en junio, inicia el 21 de junio más o menos con el solsticio de invierno. Nos vamos a basar en tres ritos que nos van a ayudar a celebrar el solsticio de invierno, el año nuevo. Nos vamos a basar en una regla de 3. En este caso, lo primero es la gratitud. Segundo es limpieza, purificación. Y tercero es ofrenda con la celebración. Nos vamos a basar en el principio de 3 que se necesita mínimo para poder hacer, digamos, este tipo de ceremonia y de ofrenda, que yo mismo de alguna forma básicamente he sintetizado en 3 pasos. La idea es que usen también su imaginación, usen también lo que ustedes ya saben y conocen. Aquí vamos a hacer incluso sincretismo, y no solo católico. Hay gente que tú puedes estar aquí y ser devoto, devota a Krishna, a Buda, puedes ser devoto o devota a la Virgen María y a Jesucristo, y perfectamente puedes conectar con estos ciclos de la naturaleza. Así que no te preocupes, no hay ningún problema. Incluso ser sincréticos, ser eclécticos con otros caminos que ya venimos caminando. Por ejemplo, Reiki, yoga, meditación, Ho'oponopono, chamanismo transcultural, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea eso, es que yo te voy a dar estos 3 pasos, te voy a dar un par de sugerencias, pero la idea es que tú mismo, desde tu propio hogar, puedas de alguna forma articular, ¿cierto?, este rito y esta ceremonia que vas a hacer en la intimidad. Por supuesto, esta enseñanza no te faculta para guiar a otras personas, pero sí te faculta para poder hacerlo junto con una amiga, con un amigo, con tus amistades y por qué no decirlo, con tu familia, que sería algo extremadamente lindo. En este caso, entonces, vamos al primero. Perfecto. Vamos con la gratitud. Hay miles de millones de formas de agradecer y seguramente tú sabes muchas. Agradece, es el primer paso. ¿Y que vamos a agradecer? Todo lo que vivimos en el último ciclo, en este caso del 21 de junio del año pasado al 21 de junio que viene ahora. Tú vas a hacer el rito entonces de gratitud. 21 de junio es más o menos la fecha donde cae el solsticio. A veces cae un 20, un 21, un 22, incluso hay años que podría caer un 23, según tengo entendido, según el año. Vamos a agradecer de la forma que tú quieras y que tú sientas. Puedes escribir, hacer en un cuaderno como si estuvieras escribiendo a una persona, dirigiéndote a un ser, al universo, a Jesús, a Dios, a Krishna, a Buda, a Mahoma, etc. ¿Qué vas a hacer? En este escrito, en esta hoja, escribirás por todo lo que agradeces, lo que sucedió en el ciclo anterior. Y no hablamos de cosas buenas ni malas, no polaricemos la energía viviente. Podemos agradecerlo incluso todo.
Hay gente que sufrió un accidente, hay gente que se enfermó, hay gente que terminó una relación incluso emocional, una relación con alguien, y eso incluso le hizo crecer mucho, madurar. Por lo tanto, agradece todo aquello que tú sientas que te hizo crecer, incluso lo que sientas que no te hizo crecer tanto. Pero la verdad es que estamos vivos. Estamos viviendo incluso para muchos y muchas una vida extra. Entonces, ¿por qué no incluso agradecer la vida? Uno podría decir, pero Luis, no sé qué agradecer. Bueno, parte por los elementos, parte porque primero estás respirando, tienes oídos para poder escuchar este video. Incluso hay gente que no tiene ojos para poder ver y quizás va a estar solo escuchando. Agradece la visión, agradece primero los sentidos. Agradece los 5 sentidos extracorpóreos. Luego, si quieres, puedes agradecer el techo, la cama, la comida. Agradecer que tienes un asiento, ropa. Agradecer que está parte de tu familia viva. Agradecer que tienes amigas y amigos, etc. Bueno, gratitud. Lo puedes hacer cantando a viva voz, escrito en un papel. Esto lo vamos a hacer sí o sí antes del atardecer del día anterior a que ocurra el solsticio, o sea, la noche del solsticio de invierno. Antes de esa noche vamos a hacer toda nuestra gratitud, como tú quieras. Lo que yo más te recomiendo es poder hacer este rito, plasmar tus gratitudes en una hoja, ¿ok? Luego, justo cuando esté atardeciendo, cuando ya el sol se esté yendo en el horizonte, o en las montañas, o en el valle, o en el río, dependiendo de dónde te encuentres, vas a quemar el papel, prenderás una velita blanca y el papel lo quemarás. Se dice quemar de esa forma, sí, básicamente, pero en realidad lo que uno hace es que el papel se le pide al fuego que transforme el papel en humo para que suba y se levanten tus gratitudes y sean escuchadas, en este caso, por los seres celestiales, por el sol, por la luna, por Guaira, que es el viento, y por, ¿cierto?, los demás elementos, por los espíritus de amor y de compasión, por el Hanak Pacha, el mundo de arriba. Quemamos entonces papel, lo ofrendamos al fuego para que nuestras gratitudes sean escuchadas. Ese es el primer paso, el primer rito, ¿ok? El segundo paso es la limpieza, la purificación, la extracción. Ustedes dirán entonces, pero Luis, ¿cómo hacemos eso? Bueno, cada cual también ha sabido o ha escuchado de diferentes formas de poder limpiarse, de poder purificarse. Yo te voy a dar un par, pero si tú tienes, puedes unir, puedes juntar. Entonces, una vez que tú ya entregaste tus gratitudes, que fue el paso 1, que fue el rito de la gratitud, puedes hacerte un baño de sal, por ejemplo. Si tienes tina, sal y hacer un baño de inmersión. Nos recomendamos mucho quizás porque gasta mucha agua. Bien, entonces colocas sal, ¿cierto?, en la ducha, te vas a duchar, los pies van a estar, ¿cierto?, tocando la sal y vas a imaginar cómo la agüita te purifica y te limpia y cómo la sal absorbe todas las juchas, que es la energía pesante. Acá hay otra. Vamos a inspirar, vamos a hacer un trabajo meditativo de limpieza. Eso quiere decir que al inspirar, tú vas a imaginar cómo va a entrar desde arriba, desde el cielo, energía viviente fina, sutil, cómo viene del sol, si quieres imaginártelo, toda esta energía. Entonces al inspirar va a entrar, ¿cierto?, toda esta energía, te va a llenar completamente por dentro, pero también te va a cubrir por fuera. Y al expirar, vas a imaginar como toda la energía pesante, la energía densa, desciende desde la base de tu columna y también por la planta de tus pies, como desciende a la tierra. Pachamama va a absorber y se va a comer toda la energía pesante. Inspira luz, entonces inspira energía dulce, sutil. Y luego abajo vas a limpiar y liberarte de toda la jucha y energía pesante, que puede ser, por ejemplo, un problema, ¿cierto?, emocional, un tema psicológico, dolores de cuerpo incluso, problemas que tengamos en la vida, todo se lo ofrendas a la tierra. Y puedes estar respirando literalmente 2 o 3 minutos para limpiarte, hasta incluso horas. Esta noche es la más oscura, por lo tanto, es la noche que refleja más nuestras oscuridades, nuestras propias sombras. Si hay oscuridad afuera y es más larga, significa que podemos de alguna forma reflejar nuestra oscuridad con la de afuera.
para que así, en este caso, la Pachamama nos está dando el escenario perfecto para observar nuestras propias sombras. Si afuera está oscuro, es más fácil observar hacia adentro. Por lo tanto, si hacemos un rito de limpieza en la noche más oscura, estamos apoyados, ¿cierto?, por Pachamama. Por eso es muy importante que nos limpiemos y purifiquemos esa noche, la más larga del año, de todas nuestras impurezas, por decirlo de alguna u otra forma. Entonces tenemos el segundo paso, que sería la limpieza, la purificación. Por último, vamos al tercer paso, y en este caso es para valientes. Lo puedes hacer en la mañana, a la hora que te despiertes, pero yo te recomiendo, necesitas despertarte más temprano esa noche. Necesitas levantarte más temprano ese día. Necesitamos despertarnos antes del sol, antes que el sol nos despierte. Y eso nos lleva al tercer paso. El tercer paso sería la ofrenda y la celebración. Si queremos tener un año abundante, un año próspero, si queremos tener un lindo ciclo, tenemos que ofrendar. Tenemos que entregar lo mejor de nosotros a la energía viviente, a la naturaleza, para que ella también sea recíproca con nosotros. A final de año o cada semestre no nos llega una cuenta y dice: tú comiste tanto sol, absorbiste tanta luz de luna, tomaste tanta agua, firma empresas de la Pachamama. No, la naturaleza está en una constante reciprocidad y tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que hacer AINI, tenemos que hacer reciprocidad, tenemos que hacer servicio, o sea, hacer ofrenda. Por lo tanto, te vas a despertar un poquito antes del amanecer. Es solo un día y es muy importante. Por la naturaleza todo, ¿no? Si al fin y al cabo nos dio ella la vida. Entonces, nos vamos a despertar antes del sol y vamos a ofrendar. No te voy a decir que hagas un jaiwariki, que es una ofrenda andina, la verdad que bien elaborada, de la cual nosotros en Latinoamérica hacemos mucho para muchas festividades, pero sí te voy a pedir que ofrendes. ¿Cómo ofrendamos? La idea es ofrendar al sol, a ese amanecer que viene, ofrendar ese año, dar lo mejor de mí. Muchas formas de ofrendar: prendiendo velas, prendiendo inciensos sahumerios, cantando, tocando instrumentos, danzando, haciendo una muestra artística incluso. Pueden ser silbidos, pueden ser soplidos. Ofrenda ese amanecer sagrado, ofrenda este nuevo ciclo. El sol va a estar escuchando. Es un sol guaguita, el guagua inti raimi le dicen en algunos lugares. El sol bebé está naciendo nuevamente. Va a recibir tu regalo, así como Jesucristo cuando nació y recibió, ¿cierto?, los regalos de los Reyes Magos. Aquí lo mismo, entrégale regalos al sol. Entrégale regalos a este nuevo ciclo. Ese sería entonces el tercer paso, el tercer rito que idealmente tienes que hacer justo antes del amanecer. Ahí en el momento del amanecer estar entregándolo. Y si no, si te despiertas a las 11, a las 12, no hay problema. Te despiertas, te vistes bonito para la ocasión, te arreglas y ofrendas al sol del mediodía. No hay problema. La energía del solsticio, la verdad que va a durar varios días, así que podemos seguir haciendo ritos. Perfecto, entonces vamos a recapitular. Tenemos los 3 ritos, los 3 pasos, quiero decir, para poder hacer una linda ofrenda y una linda ceremonia al gran sol, a este nuevo ciclo, a la Pachamama y a las fuerzas vivientes de la naturaleza. Para comenzar, está increíble. Como a mí me hubiera encantado haber tenido esta instrucción para poder haberlo hecho. No tenía idea de qué era lo que pasaba antes. Antes era para mí un simple cambio de estación. Pero con todo lo que he aprendido he podido darme cuenta que es una fecha muy importante y a nivel espiritual también importantísima, a nivel cultural también, a nivel astronómico también. Vamos, entonces, recapitulando. Primer paso sería la gratitud. Vamos a agradecer. Agradecemos antes de que suceda el atardecer, antes que se esconda el sol en el solsticio de invierno. En ese día agradecemos cualquier rito de gratitud. Ya te di algunos tips. Luego, en esa noche, ya una vez atardeciendo, vamos a hacer algún rito de limpieza. Incluso pasarte una escoba, ¿no?, que te limpia, por supuesto, y limpiar toda tu energía densa y liberarla hacia la tierra también. Ducharse en ese día incluso también sirve. Cualquier forma de limpiar y purificar
la verdad que está bien. Eso tiene que ser en la noche. Si quieres pasar en vela, genial, no hay ningún problema. Y por último, justo antes del amanecer, te vas a despertar un poquito más temprano, vamos a hacer la ofrenda. Ese es el tercer paso, ofrenda y celebración. Yo le pongo celebración porque se celebra un nuevo ciclo, se danza la vida. Danzamos porque tenemos frutos, danzamos porque tenemos vida, danzamos porque viene un nuevo sol, viene un nuevo año, y danzamos porque estamos en la Pachamama que nos recibe también, agradeciendo. Entonces esta gratitud tiene que ser con alegría, tiene que ser con jolgorio, tiene que ser con felicidad. No puedo estar ofrendando así, que viva el año nuevo. ¡Que viva el año nuevo! Gracias, Sol Sagrado, gracias a la vida, gracias por esta luz. Entonces cuando un detalle se me fue y que es importante y se hace de los Andes, cuando tú hagas tu ofrenda y justo estés saliendo los primeros rayos del sol, puede estar nublado, no te preocupes, vas a levantar tus manitos y vas a respirar la energía solar de este nuevo ciclo que viene el sol nuevito amaneciendo. Tú levantas las manos y recibes los rayos del sol y sientes cómo te penetra, digamos, por todos tus chakras, por todos tus puntos energéticos, pero también por tus manos. Y luego hay que celebrar. Toma un rico desayuno, júntate con alguien, celebra. Es muy importante la celebración. Déjame en los comentarios qué te pareció este video y si le agregarías algo más. ¿Qué le agregarías tú? Yo aprendí Ho'oponopono, mira, yo haría esto, yo aprendí Reiki, yo haría esto, yo sé Cábala, mira, les recomiendo anotar esto. ¿Qué harías tú entonces para adicionar, digamos, estos 3 ritos? ¿Ok? Eso sería entonces, pues, la forma de poder celebrar y conectar con el solsticio de invierno. Una forma simple, una forma básica, pero la verdad que es tremendamente poderosa. Un abrazo grande, dele me gusta, comparta, comenta y nos vemos. Feliz año, feliz solsticio. Que estén bien. Chao.